¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. No, licenciado. Bien, entonces me voy a apoyar en una presentación para poder hablar del derecho romano. Bien, vamos a hablar de derecho romano. Antes de hablar de derecho romano, hay que considerar que el derecho es un producto de la sociedad. La sociedad creó el derecho. Y para entender cómo surgió este derecho que vamos a estudiar nosotros, vamos a hablar de las etapas del desarrollo de la sociedad. ¿Cuáles son las etapas por las que ha atravesado la sociedad? Fundamentalmente se pueden identificar 4 etapas. La primera se conoce como la comunidad primitiva. ¿Cuál es la comunidad primitiva? La comunidad primitiva es aquella en donde nos hacen referencia a los dinosaurios, ¿verdad? Aquella época en donde poco a poco un ser que caminaba en 4 patas fue evolucionando, sufrió un proceso de hominización y eso le permitió llegar a caminar erguido y así es como llegamos a tener el ser humano, ¿verdad? Entonces ese proceso que nace desde el momento en el cual tenemos ya los primeros seres humanos vestidos con pieles, corriendo tras los animales, esa es la comunidad primitiva. Esa comunidad primitiva nació en un momento, nació cuando aparecen los primeros seres humanos, tuvo un desarrollo y poco a poco entró en decadencia. Al interior de esa comunidad primitiva va a surgir otra que se conoce como la sociedad esclavista. La sociedad esclavista, si quisiéramos tener una imagen de esta, la podemos encontrar en cualquiera de las películas que transmiten en la época de Semana Santa. Por ejemplo, cuando nos hablan de los egipcios, cuando nos hablan de los griegos, cuando nos tratan el tema de los romanos, estamos ante una sociedad esclavista. ¿Qué característica tiene la sociedad esclavista? Bueno, pues ahí lo que vamos a encontrar son esclavos y esclavistas, amos, diferente a la comunidad primitiva. Allá en la comunidad primitiva todos se veían iguales, todos andaban corriendo tras el animal, todos cazando, todos recolectando, todos pescando. En la época del esclavismo no. Ahí ya hay algunos que trabajan y otros que no lo hacen. Los que trabajan son los esclavos, los que no lo hacen son los amos, los esclavistas. Los esclavistas son los dueños de la tierra, entonces como ellos se han apropiado de toda la tierra, los esclavos no tienen nada. Como no tienen nada para poder sobrevivir, tienen que someterse a la esclavitud, porque solamente así van a conseguir sus satisfactores. Los esclavos no trabajan voluntariamente, lo hacen por presión, por la fuerza, por el látigo, y muchas veces son maltratados. Luego viene otra etapa que se conoce como la de la sociedad feudalista. La sociedad feudalista, si quisiéramos ver una imagen de esta, podríamos encontrarla cuando vemos a los caballeros vestidos con armaduras, sobre caballos, cerca de palacios. Bueno, pues esa época en donde vemos a esos señores dueños de castillos, que visten armaduras, que montan a caballo y que tienen varios campesinos alrededor, es la época del feudalismo. En la época del feudalismo los esclavos no son lo importante, realmente ya casi que no existen esclavos, ¿verdad? Ahí lo que hay son campesinos trabajando la tierra y a veces hasta nos cuentan novelas en donde la campesina se enamora del dueño de la finca. Bueno, pues toda esa parte romántica que podemos esquematizar ahí es propia del feudalismo. En el feudalismo hay un señor que es el dueño de la tierra, que es el que vive en el castillo, y los campesinos, que son los que van a trabajar en esa finca, que no son dueños de la granjita, de la parcela o del ranchito en donde viven, ¿verdad? Sino están atados ahí, tienen que trabajar porque no tienen a dónde ir. El dueño de la tierra es el señor feudal, que vive en el castillo. Los campesinos solo para trabajar. Y luego tenemos una cuarta etapa en el desarrollo social, que es la sociedad capitalista. La sociedad capitalista es en la que nosotros vivimos. Aquí, a diferencia del feudalismo, lo más importante es lo que ocurre en la ciudad.
Allá en el feudalismo, ¿se recuerdan? Hablamos del campo, de los campesinos, del dueño de la tierra. Aquí no. Aquí en el capitalismo hablamos de las empresas, del dueño de la empresa, de los trabajadores que van a la empresa. Aquí es bien peculiar, ¿verdad? Porque el trabajador no vive en la empresa, el trabajador llega temprano y luego al final del día se retira a su casa. No como ocurría en los 3 periodos anteriores, porque en aquellos, en la comunidad primitiva, todos andaban juntos. En el esclavismo, el esclavo estaba atado a la hacienda y no podía salir. En el feudalismo, el campesino también estaba atado a la tierra, no podía dejar la parcelita. En el capitalismo, no. En el capitalismo, el trabajador sale al final de la jornada, se va a su casa, descansa, cubre sus necesidades, al día siguiente otra vez tiene que regresar. Lo más importante ya no ocurre en el campo, ahora ocurre en la ciudad. Estas son las 4 etapas del desarrollo social. Nosotros no nos vamos a interesar por las 4 etapas. Realmente nos interesa solamente una, el esclavismo. Pero para entender cómo surgió el esclavismo, es conveniente saber qué pasó en la comunidad primitiva. Entonces hablamos primero de lo que pasó en la comunidad primitiva para entender cómo nació esta etapa a la que llamamos esclavismo. Primero hay que recordar que toda sociedad, y eso es desde la época primitiva hasta nuestros días, ha tenido necesidades. El hombre primitivo necesitaba comer, necesitaba vestirse, igual que ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos necesidades. Nosotros necesitamos alimentos, necesitamos abrigo, necesitamos una casa, necesitamos internet, necesitamos un dispositivo, necesitamos un libro. Necesidades es lo que nos sobran, ¿verdad? Tenemos una abundancia de necesidades. Eso igual fue en todas las épocas, obviamente también en la comunidad primitiva. Para cubrir las necesidades que hace la sociedad, para cubrir las necesidades, la sociedad lo que va a hacer es producir. Y en aquella época primitiva, pues vamos a ver a esos seres humanos corriendo tras los animales, pescando con una lanza, recolectando frutos. Esas actividades lo que les permiten es una producción. Pero en esa época primitiva, lo que lograban producir no alcanzaba a cubrir las necesidades. Eso quiere decir que estos hombres primitivos iban tras de un animal, lo mataban, lo partían, se lo comían, y aún seguían sintiendo hambre. Todavía les rugía el estómago, todavía le hacían ruido las tripitas. ¿Por qué? Porque no lograban cazar suficientes animales. Vivían con hambre. La producción no alcanzaba a cubrir las necesidades. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, poco a poco, los hombres primitivos se van a volver más diestros para el trabajo, para la producción. Y es lógico, ¿verdad? Matar el primer animal seguramente fue complicado, pero ya con el segundo fue más fácil, el tercero todavía más fácil. En la medida que nosotros repetimos una actividad, cada vez es más sencilla, ¿verdad? Y eso ocurre con todo, no importa qué, la primera vez que hacemos algo nos cuesta, la segunda se nos facilita y la tercera aún más fácil. Igual ocurrió con los hombres primitivos. Entonces se volvieron más diestros para el trabajo. Pero por el otro lado también fueron mejorando sus instrumentos de trabajo. Al principio, por ejemplo, los hombres primitivos pretendían matar un animal tirándole piedras, tirándole palos, y con el paso del tiempo dicen, bueno, pues yo podría agarrar este palo y amarrarle una piedra afilada en un extremo y usarlo como lanza. Definitivamente, cuando él inventa esa lanza, va a producir más carne que cuando solamente tiraba las piedras y los palos, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Hay un perfeccionamiento en los instrumentos de trabajo. ¿Qué otro elemento va a ayudar? Bueno, pues cada vez se van a organizar de mejor manera para cazar animales, para recolectar, para pescar. 3 elementos hay ahí entonces. Los seres humanos se volvieron más diestros, mejoraron sus instrumentos de trabajo y se organizaron mejor para la producción. ¿Esto qué trajo como consecuencia? Esto lo que permitió fue que aumentaran los volúmenes de producción. Llega un momento en el cual esos seres primitivos son capaces de cazar animales, los matan, se los comen y ahora sí se quedan sin hambre. Ahora sí están satisfechos. Pero
¿Se quedó en eso la sociedad? No. Los instrumentos de trabajo siguieron su perfeccionamiento. Llegó el momento en el cual el ser humano dijo, ay, si hago la lanza de metal, seguramente voy a matar más animales que con una lanza de palo y piedra, ¿verdad? Entonces, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo va a continuar. La destreza va a seguir aumentando. La organización también va a mejorar. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Va a traer como consecuencia que llegue un momento en el cual la producción va a superar a las necesidades. Ya hay una producción que está sobrando. Ya somos capaces de producir más allá de lo que necesitamos. Esa parte de la producción que supera las necesidades la vamos a conocer como excedente económico. Aparece el excedente económico. Los seres humanos ya son capaces de producir más de lo que necesitan. ¿Todo esto en qué época es? Es la época primitiva, ¿ya? Todo esto es la época primitiva, es la comunidad primitiva en donde está surgiendo este excedente económico. Pero el surgimiento del excedente económico va a traer cambios en la sociedad, porque pasado el tiempo va a haber alguien que va a decir, pero ¿de quién es el excedente económico? De todos, decían en aquella época, de todos. ¿Por qué? Porque todos cazamos, todos pescamos, todos recolectamos, todos hacemos la actividad, entonces es de todos lo que sobra. Pero como con el paso del tiempo fue necesario que alguien dirigiera, fue necesario que alguien cuidara lo que sobraba, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no podíamos irnos cada quien con lo que nos sobra a cazar otro animal. Mejor dejamos las cosas en un lugar y vamos tranquilos a cazar. Bueno, pues en ese contexto fue necesario que alguien poco a poco se encargara de administrar ese excedente económico. Y pasado el tiempo, llegó el momento en el cual este administrador dijo, no, esto existe porque yo he sabido cuidarlo, porque yo he sabido orientarlos. Si no, estos no serían capaces de producir más, los líderes sobre todo, ¿verdad? Dijeron, si yo no supiera dirigirlos, si yo no supiera ordenarles, decirles qué hacer, cuándo hacer, pues todavía estaríamos en este primer momento cuando no alcanzaba. Pero no, gracias a mi orientación, gracias a mi liderazgo, pues ahora tenemos este excedente económico. Entonces, realmente el excedente económico no debiera ser de todos, sino solo mío. Cuando dijo mío, hizo aparecer un concepto. Se inventó la propiedad privada. Antes no, antes todo era de todos y eso es propiedad social. La propiedad era social, era de todos. Es algo así como hoy todavía, ¿verdad? El oxígeno, por ejemplo, el oxígeno que estamos respirando en este momento es de todos. No voy a decir yo, no, hey, calmado, calmado, ya respiraste suficiente, no me has pagado por lo que viene. No, no, no. El oxígeno está ahí libre para que lo tome el que lo necesite. Eso es propiedad social. Así era en esa época primitiva. Las cosas estaban ahí para que las usara el que pudiera, el que quisiera, el que las necesitara. Pero cuando surge el excedente económico, ese administrador está diciendo esto es mío y no de los demás. Cuando está diciendo esto es mío, quiere decir que no es de todos, por tanto es solo de él. Y si es solo de él, está apareciendo un nuevo concepto, el concepto de la propiedad privada. El surgimiento de la propiedad privada va a hacer que se dé una diferenciación entre los integrantes de la sociedad, porque ahora no todos tienen. Hay unos que tienen y otros que no tienen. Cuando se da esa división, cuando se da esa separación, cuando se da esa distinción entre los que tienen y los que no tienen, están apareciendo las clases sociales. Las clases sociales son esos grupos de personas en donde van a diferenciarse unos de otros porque unos tienen y otros no tienen. Cuando esta sociedad ha inventado la propiedad privada y consecuentemente se ha dado la división en clases sociales, se quedó atrás la comunidad primitiva. Se quedó atrás. Ya hemos dejado aquella época y hemos entrado a esta que conocemos como sociedad esclavista. La sociedad esclavista se caracteriza por la presencia de esa propiedad privada y por la división de las clases sociales. Bueno, pues veamos eso a detalle. ¿Qué diferencias hemos encontrado entre la comunidad primitiva y el esclavismo? La primera, en la producción contra las necesidades.
En la época primitiva, en general, lo que había era una subproducción. El producto no alcanzaba a cubrir las necesidades. Hay una subproducción, mientras que ya en el esclavismo no. Ahí hay un excedente económico, hay una sobreproducción. Nos damos cuenta, hay una diferencia. Otra diferencia tiene que ver con la propiedad. La forma de propiedad en la comunidad primitiva era social. Los bienes son de todos. En el esclavismo, la propiedad es privada. Hay unos que tienen y otros que no tienen. Ahora, si hay unos que tienen y otros que no tienen, este es un elemento importante, porque los que no tienen son muchos y los que tienen son pocos. ¿Cómo puedo yo, que tengo, evitar que ese montón que hay vengan y me quiten, vengan y me despojen de lo que me he apropiado? Pues para poder proteger mi propiedad privada, para evitar que alguien me la quite, lo que voy a hacer es voy a crear normas. Normas orientadas a proteger la propiedad privada, normas orientadas a decir, mire, si alguien dice que algo es de él, no se le puede quitar. Es una norma. Empezaron a crearse normas. Ahora, algo más que se va a dar en ese contexto es cómo eran las relaciones entre las personas. Y resulta que las relaciones entre las personas en la comunidad primitiva eran de cooperación y ayuda mutua. Cooperación quiere decir trabajo en conjunto, trabajo que se hace entre todos. ¿Por qué? Porque todos recolectaban, todos cazaban, todos pescaban, todos hacían la actividad económica. Cooperación. En el esclavismo no. Ahí lo que hay es explotación. ¿Qué quiere decir que hay explotación? Que unos trabajan y otros no trabajan. Cuando unos lo hacen y otros no lo hacen, hay explotación. Cuando todos lo hacían, era cooperación. Entonces, en el esclavismo, la característica es la explotación. En la época primitiva había ayuda mutua. Y la ayuda mutua quiere decir que espontáneamente unos a otros se apoyaban. No necesitaban que alguien les ordenara, no necesitaban que alguien les dirigiera, les impusiera su voluntad. No, era espontánea la colaboración entre ellos, el apoyo entre ellos. En el esclavismo no. En el esclavismo, cuando el esclavo está trabajando, no es porque le nazca querer trabajar, no es porque quiera apoyar a su compañero, es porque está recibiendo látigo, es porque alguien se lo está imponiendo. Allí hay subordinación. Nos damos cuenta de las diferencias en cuanto a cómo era la vida en el trabajo, en la producción entonces. Y otro elemento más es lo que ocurre con la familia. En la época primitiva, ¿cómo era la familia? En la época primitiva, la familia era un conjunto de hombres, un conjunto de mujeres y un conjunto de niños. Los hombres eran los padres, las mujeres eran las madres y los niños los hijos de padres y madres, ¿verdad? En esa sociedad, en esa comunidad primitiva, las relaciones sexuales eran de tal manera que todos tenían relaciones con todos. Entonces, bajo ese contexto, el padre no podía saber quiénes eran sus hijos. ¿Por qué? Porque ese padre tenía relaciones sexuales con todas las mujeres y todas las mujeres con todos los hombres. Entonces, en ese contexto, ¿quién era el hijo de un señor? No era posible. En el caso de la madre, la naturaleza ha sido condescendiente, ¿verdad? Pero de igual manera, en esa comunidad, nadie estaba preocupado por decir, es mi hijo. No, son los niños de la comunidad y todos los hombres y todas las mujeres tenemos que trabajar para que vivan esos niños. Así era la familia de la comunidad primitiva. Ahora, ¿qué pasó con la sociedad esclavista? ¿Por qué cambió la familia? Se recuerdan, decíamos que en la sociedad esclavista hay propiedad privada, por tanto hay unos que tienen y otros que no tienen. El que tiene dice, ¿y qué va a pasar cuando yo muera? Cuando yo muera, ¿qué va a ocurrir con este excedente económico? ¿Qué va a pasar con esto de lo que yo me he apropiado? ¿Se va a perder? Sí, se va a perder porque te moriste. Tendríamos que ver entre quiénes se reparte o quiénes se lo quitan. Y entonces dice él, no, yo estoy interesado en que lo que yo he conseguido trascienda, continúe. Y entonces, ¿qué? Pues tengo que saber quién me va a suceder. ¿Y quién te puede suceder? Pues un hijo. Pero, ¿y sabes quién es tu hijo? No, no sé quién es mi hijo. Entonces, ¿qué hay que hacer con la familia? Hay que producir un cambio. Hay que producir un cambio para que ese pobre hombre que se ha apropiado de esos bienes tenga
conocimiento, tenga certeza sobre quiénes son sus hijos. Y entonces dice, cambiemos la familia. Ya no vamos a tener un grupo de hombres, sino solo uno. Solo un hombre va a tener relaciones con las mujeres y los niños que nazcan con esas mujeres son sus hijos. Entonces, en ese contexto va a cambiar la familia. Ya no vamos a tener una familia en donde hay un conjunto de padres y un conjunto de madres, sino por el lado del padre, por lo menos, vamos a tener la exclusividad. ¿Para qué? Para que ese señor pueda identificar quiénes son sus hijos y sea a esos hijos a los que les dé como herencia aquello de lo que en su momento se apropió. Nos damos cuenta, la familia cambió. Pero otra vez, ¿verdad? Entonces tengo que crear normas que digan, esta señora solamente puede entrar en relaciones conmigo y no con cualquiera de los demás. Tengo que crear normas que castiguen a esta señora si esta señora se va con alguien más. Tengo que crear normas que castiguen a aquel si empieza a buscar la manera de entrar en relación con esta mujer con la que yo tengo alguna relación. Tengo que crear normas para mantener este tipo de familia. Nos damos cuenta. Empezó a crearse normas para proteger la propiedad privada, normas para mantener un tipo de familia que era conveniente para el que tenía algunos bienes y que esperaba pudiera darlos como herencia. Pero en ese contexto, entonces, hablando de las normas, viene acá. ¿Cómo se regula la conducta de las personas en estos dos momentos históricos? En la comunidad primitiva, la conducta se regulaba por la costumbre. La costumbre también son normas, pero estas normas que se conocen como derecho consuetudinario, estas normas que se conocen como costumbre, son creadas por la comunidad. En la cotidianidad, la comunidad va creando sus normas. Esas normas son de todos, todos las han creado al final de cuentas. Ese es el derecho consuetudinario. Por ejemplo, en aquella época primitiva, en algún momento dijeron, no, mucha, eso de que vayamos todos a cazar el animal es peligroso, porque aquí llevamos a los niños y llevamos a los ancianos. Imagínense en el caso de un anciano, ahí va el anciano con su bastón y con otra mano la lanza queriendo matar al animal. Pues no, hombre, este pobre anciano, si el animal se da la vuelta, no va a tener la velocidad para poder salvar su vida. Ahí se va a quedar el ancianito. Entonces, protejamos la vida del ancianito, mejor que él no vaya a cazar. ¿Y qué hacemos con los niños? Pues también los niños, sobre todo los niños pequeños, ¿verdad? Imagínense a una pobre señora ahí tratando de cazar, en una mano la lanza, en otra mano el bebé, y ahí tratando de ver cómo mata al animal. No, muy complicado, dijeron en aquellos en la época primitiva. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pongamos normas sobre cómo vamos a organizarnos. Entonces, algunos se van a quedar acá y otros van a ir a cazar. Esas son normas, pero son normas creadas en la comunidad, creadas en el seno de todos, en confianza, ahí de alguna manera con la cotidianidad van creando entre todos las normas. Ese es el derecho consuetudinario. Pero en la época del esclavismo ya no fue así. En la época del esclavismo, las normas que busca aquella persona para proteger la propiedad privada son normas que solo a él le interesan, a todos los demás no, sobre todo a los esclavos no les interesan esas normas. Los esclavos no quieren que se proteja la propiedad privada, si ellos ni siquiera eran dueños de su vida. El esclavista sí, entonces él es el que anda provocando la creación de esas normas. Las normas relacionadas con la familia, eso que decíamos de castigar el adulterio, castigar al hombre o a la mujer si son infieles, bueno, pues esas normas no es que a todos les estuvieran favoreciendo, le estaban favoreciendo al que estaba buscando conocer quiénes son sus hijos. Entonces, por eso es que estas personas que tenían un poder económico organizaron el Estado y luego el Estado les sirvió para crear normas. Estas normas ya son creadas por el Estado, no son creadas por la sociedad o por la comunidad. Estas normas ya son creadas por aquellos que tienen intereses, aquellos que tienen un poder económico. Ese derecho estatal es del que nosotros estamos preocupados ahora. Ese derecho que nació en la época del esclavismo, como hemos visto, porque es ahí donde tenemos la propiedad privada y la división de la sociedad en clases. Eso es lo que hizo aparecer el derecho estatal y ese derecho estatal es donde ahora vamos a centrar nuestra atención.
Pero antes de continuar, ¿alguna duda, algún comentario? No, en lo personal todo súper claro. Gracias. Bien, entonces, seguimos. ¿Qué pasó en esa sociedad esclavista de la que estamos hablando? En esa sociedad esclavista, pues resulta que vamos a encontrar el vestigio más antiguo que hay en materia de derecho. Y ese vestigio más antiguo se conoce como el Código de Urnamú. El Código de Urnamú. Urnamú es el nombre de un rey, de un emperador, ¿ya? En una sociedad esclavista de aquella época, de las primeras sociedades que hubo. Ahí, ¿dónde estaban ubicados estos primeros seres humanos? Estaban ubicados ahí después de Europa, donde comienza Asia, por ahí, por donde está hoy Irán, Turquía, Irak, esas partes, por ahí es donde se establecieron. Bueno, pues en ese territorio se encontró este vestigio, que es el Código de Urnamú. Y en el Código de Urnamú lo que tenemos es un conjunto de normas. ¿Y por qué llevan el nombre del rey? Porque el rey es el que las dio a conocer. ¿Cómo era en esa época la consideración de la creación de las leyes, las normas? Bueno, pues no se pensaba en aquella época que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pongámonos de acuerdo. A ver, elijamos representantes y que estos representantes vengan acá, se pongan de acuerdo sobre cuáles van a ser las normas. No. En esa época venía el rey, el emperador, y decía, fíjense que Dios, alguno de tantos dioses, ¿verdad? Porque en esa época eran politeístas. Bueno, pues dice, algún dios me dio en particular estas normas y dice que ustedes tienen que observarlas. Así que él no decía, yo las hice. Él no decía, todos los que somos propietarios queremos crear normas para que ustedes las tengan que respetar. No, él decía, Dios me ha revelado las normas y me ha dicho que se las dé a conocer para que ustedes las atiendan. Y si ustedes no las observan, pues podría ser que los castigue yo o podría ser que el Dios mismo se encargue de castigarlos. Después hubo históricamente, ¿verdad? Otro elemento importante es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, también en Babilonia, este Código de Hammurabi tiene la forma de una estela. Tiene aproximadamente 2 metros, 2,25, y esa estela tiene dos partes. La parte baja, que casi no logramos verle más que lo negro, diríamos, ningún relieve, ¿verdad? Bueno, pues en esa parte de abajo es donde están escritas las normas. Y en la parte de arriba, ¿qué es lo que podemos distinguir? Pues ahí está Hammurabi, que es el rey de ese lugar. Bueno, pues ahí está Hammurabi recibiendo las leyes de uno de tantos dioses. Y es otra vez el mismo discurso. Los dioses son los que me han pedido que les dé a conocer estas normas y ustedes tienen que obedecerlas, tienen que atenderlas. ¿Ya? Son los dioses los que nos dan las normas. No es el ser humano el que las ha creado. Nos damos cuenta, aquí estamos pensando que los dioses, que un elemento religioso es el que va estableciendo cómo debemos de comportarnos los seres humanos. Igual están las leyes hititas. Las leyes hititas no son una estela, ¿verdad? Sino aquí lo que tenemos son 2 tablas. Y en esas 2 tablas también aparecen 100 normas en cada una. ¿Y a qué iban orientadas las normas que podemos ver en el Código de Urnamú, el Código de Hammurabi o en las leyes hititas? A lo que hemos mencionado antes. Aquello de proteger la propiedad privada, aquello de que si alguien es dueño de algo, nadie puede venir y quitárselo. Si alguien se lo quita, entonces hay que castigarlo. Nadie le puede quitar un buey a alguien, porque si se lo quita, hay que castigarlo. Nadie puede quitarle la mujer a un hombre, porque si lo hace, hay que castigarlo.
La mujer que entra en relación con un hombre que no es su esposo debe ser castigada. El hombre que busca mantener relaciones con una mujer que no es su esposa debe ser castigado. Entonces, todas esas normas a qué van orientadas a asegurar la existencia de la propiedad privada y por el otro lado a permitir que exista la familia que aquellos necesitan para lograr la trascendencia de su patrimonio. Igual, por ejemplo, tenemos el código asirio. El código asirio, de igual manera, son los dioses los que nos dan a conocer. Y para eso les doy un ejemplo. Imaginémonos que hay una mujer que ha resultado ser infiel. Entonces, en ese contexto, ¿qué decían estas normas? Y eso es casi que común a todos estos, ya, a todos estos cuerpos normativos de aquella época. Lo normal era que, bueno, pues si hay una mujer que se le está tachando de que ha sido infiel, pues hay que llevarla y hay que sumergirla en el río. Y ahí hay un dios, el dios del río. ¿Y qué va a pasar con esa mujer? Ah, bueno, pues si esa mujer logra salir de la profundidad de las aguas, quiere decir que Dios consideró que era inocente. Pero ¿y si la mujer se ahoga? Ah, esa mujer efectivamente había sido infiel y por eso Dios se encargó de su muerte. ¿Ya? Así eran las normas de esa época. Igual, elementos parecidos los podemos encontrar en el derecho egipcio y en el derecho de los griegos. El derecho de los griegos incluso llega a tener una diosa de la justicia, muy parecida a la que nosotros vemos ahora en los libros de derecho, en los lugares donde hay, por ejemplo, juzgados, en las facultades de derecho, aquella señora que tiene la balancita, pues eso viene desde la época de los griegos. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que el derecho en general es creado por los dioses, que los seres humanos se lo trasladan a los otros seres humanos, y que lo que se busca es regular la conducta. ¿Para qué? Regular la conducta para preservar la propiedad privada y para mantener un orden en la familia. Bueno, pues en ese contexto, siguiendo en la evolución, llegamos, esto lo vamos a estudiar más despacio después, pero siguiendo en esa evolución, llegamos a tener el derecho que a nosotros nos importa ahora, que es el derecho romano. Todo esto está ocurriendo en la sociedad esclavista, ¿verdad? Estamos hablando de sociedades esclavistas. Bueno, el derecho romano es el derecho de una sociedad esclavista. Y en ese contexto, hoy vamos a hablar del derecho romano. Nos damos cuenta que derecho romano es una expresión que tiene dos voces, la voz derecho y la voz romano. Dos palabras, derecho y romano. Lo bueno es que nosotros ya sabemos la primera, ¿verdad? Ya sabemos qué es derecho. Alguien que me ayude a recordar qué es el derecho, eso lo estudiamos en el semestre anterior, ¿verdad? Alguien que colabore, por favor. ¿Y qué pasó? No estamos muy atentos hoy. No queremos colaborar, no queremos participar. ¿Es un ordenamiento jurídico? Gracias. Bueno, vamos entonces a preguntar, ya que no hay disposición de colaborar. Yasmín Vanessa Aguilar Díaz. Presente. Bueno, el derecho es un ordenamiento que ha sido creado para el funcionamiento de una sociedad. Gracias, Yasmín. Griselda Vélez. Buenas tardes, licenciado. El derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta humana para un bien común. Muy bien, muchas gracias. Juliana Marroquín. Es el conjunto de normas
para organizar bien una sociedad, como ya lo dijo anteriormente la compañera. Muchas gracias, Juliana. Efectivamente, todos sabemos que el derecho es un conjunto de normas, ¿verdad? Un conjunto de normas que regulan ¿qué? Que regulan la conducta externa de las personas. ¿Y por qué decimos que regulan la conducta externa? Porque esto ya lo han estudiado ustedes detenidamente, ¿verdad? Porque al derecho lo que le importa es la conducta externa. Le importa la conducta externa porque con esa conducta es que podríamos afectar a nuestros semejantes. Yo podría dañar, yo podría no darle lo que se merece, yo podría crear un ambiente con falta de armonía si no atiendo las normas. Entonces, las normas van reguladas a la conducta externa. ¿Por qué? Porque es la conducta externa la que puede producir un impacto en nuestros semejantes. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos creyendo? Eso no importa, ¿ya? Aquí al derecho no le importa si yo pienso que eso está bien, pienso que está mal, si yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, si yo lo hago con voluntad o lo hago a la fuerza. Eso al derecho no le importa. A él lo que le importa es mi manifestación de conducta, la conducta externa. Bueno, pues esa definición de derecho que ya tenemos la vamos a seguir utilizando y nos va a ayudar a poder formular nuestra definición de derecho romano. Entonces, ¿qué es el derecho romano? Por un lado, tenemos la definición de derecho que ya hemos mencionado, conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas. Ahora agreguémosle lo que tiene que ver con romano. Y para eso tenemos que mostrar el mapita de Roma, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa. Si hoy nos dicen ¿dónde está Roma? Todos decimos en Italia, ¿verdad? Hasta hay un equipo que se llama el Roma o la Roma, ¿verdad? Allá en Italia. Bueno, pues Italia es una ciudad, es la capital que está allá. ¿Y dónde está Italia? Italia está en Europa. Es fácil de identificar Italia. ¿Se recuerdan cuando estuvieron estudiando la geografía de Europa? Allá en sexto primaria y luego en tercero básico. Italia es fácil de localizar, ¿verdad? Porque es la botita. Esa península que tiene la forma de bota es Italia. Entonces, hoy vemos el mapita de Europa y rápido ubicamos dónde está Italia. Y ahí en Italia está Roma. Roma es esa pequeña ciudad, un pedacito que hay en esa bota, ¿verdad? Bueno, pues eso es hoy Roma. Esa es la ciudad de Roma ahora. Pero Roma no siempre ha sido eso. Al principio fue eso. Hoy es eso también, ¿verdad? Pero en medio del principio y el hoy hay mucha historia que contar. Resulta que Roma se fundó en ese punto, pero Roma fue una sociedad guerrera, militarmente bastante fuerte. Y eso hizo que empezara a hacerle la guerra a los pueblos vecinos. Al hacerle la guerra a los pueblos vecinos, los fue dominando. Y cuando los dominaba, se apropiaba de las tierras, esclavizaba a sus habitantes y su dominio se hacía mayor. Roma empezó a crecer. Primero llegó a ser todo lo que hoy es Italia. Y siguió creciendo y creciendo y creciendo, hasta que llegó a ocupar todo lo que hoy tenemos coloreado en este mapa. Eso llegó a ser Roma. O sea, Roma en aquella época fue mucho más grande que lo que hoy conocemos. Roma ocupó buena parte de Europa, de Asia y el norte de África. Todo eso fue Roma. Fue tan grande Roma que llegó un momento en el cual dijeron, ¡ala, qué difícil es administrar Roma!, ¿verdad? Entonces hagamos una cosa, dividámosla en dos partes, así unos administran una parte y otros la otra. Entonces dividieron a Roma en dos imperios. Uno es el que quedó de color verde y el otro de color amarillo. Pero todo eso fue Roma. Entonces, cuando hablamos de Roma, estamos refiriéndonos a un lugar, a un ámbito geográfico, a un espacio. Pero ese ámbito geográfico no es lo que hoy es Roma. El ámbito geográfico al que nosotros nos vamos a referir es el que tenemos coloreado en este mapa. Entonces, ¿y eso en qué época fue? Bueno, pues
Roma fue fundada en el año 753 a.C. y fue haciendo guerras, guerras y guerras, y al año 565 después de Cristo, todo esto que tenemos coloreado era Roma. ¿Cuántos años duró entonces Roma si partimos de su fundación hasta el momento en el que está constituido todo este imperio? ¿Cuántos años pasaron? Del 753 al 565 después de Cristo, ¿cuántos años hay? Casi 8 siglos, licenciado. Ya. ¿Alguien más? $188. ¿Cuánto? 188. No, eso no. Recordémonos que 753, después del año 753 antes de Cristo, ¿qué año sigue? El 752, no el 754, el 752. Y así, el siguiente, 751, hasta llegar a 0, que es el año en que nace Jesús, ¿verdad? Entonces hay 753 años antes del nacimiento de Jesús, y luego hay 565 años después de que nació Jesús. En total estamos hablando de casi 1200 años, ¿verdad? 1200 años duró esto. Imagínense, desde la fundación de Roma hasta que estamos hablando de este imperio dividido, estamos refiriéndonos a 1200 años. ¡Qué montón de años!, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, si nos preguntan ¿cuánto hace que se independizó formalmente Guatemala de España? Bueno, pues nosotros sabemos que la independencia, según dicen, fue en 1821, ¿verdad? Y de 1821 para acá han pasado 201 años. El año pasado celebramos nuestro bicentenario. Si a nosotros nos dicen, ¿le parece que fue ayer la independencia? No, hombre, ¿cuántos años hace? 200, un montón. Eso no fue ayer. Ay, imagínense si para nosotros 200 años es un montón. Si nos ubicamos en el tiempo de Roma, estamos hablando de 1200 años. Fue lo que duró esto. Esta sociedad que vamos a estudiar nosotros duró desde su fundación hasta su plenitud 1200 años aproximadamente. Bueno, pues resulta que ese es el ámbito geográfico que a nosotros nos importa. No es solo el pedacito donde está Roma hoy, ¿verdad? Sino es otro. Pero eso, ¿cuándo ocurrió? Entre el 753 antes de Cristo y el 565 después de Cristo. Bien, esa época, ¿cómo era Roma? Roma era una sociedad esclavista, ¿ya? Roma era una sociedad esclavista. Entonces, cuando hablamos acá del derecho romano, primero vamos a decir lo que ya sabíamos desde antes de esta clase, pero después vamos a agregar lo que hemos comentado ahora. Vamos a decir entonces que ¿qué es el derecho romano? El derecho romano es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos del año 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo. Memorizarse los números es complicado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esta época es la época de la esclavitud, porque por eso lo estudiamos antes. Por tanto, podemos definirlo de otra manera, más sencilla. Podemos decir que el derecho romano es el conjunto de normas que regulan la conducta externa o que regularon la conducta externa de los ciudadanos romanos en la época de la esclavitud, ¿ya? El conjunto de normas que regularon la conducta externa de los ciudadanos romanos en la época de la esclavitud es el derecho romano. Ese es el derecho que vamos a estudiar. ¿Alguna duda? Ninguna, licenciado. Bueno, entonces con esto todos sabemos ya hoy qué es derecho romano, ¿verdad? Muy bien. Ahora una pregunta más. ¿Y por qué estudiamos derecho romano? Si estamos diciendo que la plenitud de esto llegó al año 565 después de Cristo, del 565 después de Cristo para hoy,
Ya han pasado casi 1500 años. Si para nosotros no es importante lo que pasó hace 200 años, si para nosotros no es importante lo que pasó antes de que naciéramos, ¿ya? Si para nosotros a veces no es importante lo que pasó hace unos meses con la Universidad de San Carlos, pues ¿por qué va a ser importante algo que pasó hace 1500 años? ¿Ya? Bueno, pues veamos por qué es importante estudiar el derecho romano. ¿Por qué es importante estudiar algo que pasó hace más de 1500 años? Veámoslo ahora. Aquí hemos estado hablando de las etapas del desarrollo, ¿verdad? Hemos hablado de la Roma, de la época esclavista. Hemos descrito en términos generales cómo funcionaba esa sociedad romana. Bueno, pues ahora veamos acá. Esto que tenemos coloreado es lo mismo que antes teníamos en verde y amarillo, ¿verdad? Es lo mismo, solo que ahora lo tenemos con el mapita. No es mapita, ¿verdad? La esfera, la tierra como tal, completa. Bueno, pues veamos qué pasó. Es lo mismo que antes vimos, ¿verdad? Ese es el derecho romano de aquella época, de la época de la esclavitud, del año 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo. Eso es lo que tenemos ahí. Bien, pues expliquemos qué pasó con eso. España fue quien nos conquistó. España está ahí de color rojo. Cuando España nos conquistó, España ya tenía un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico de España estaba basado en el derecho romano. Porque como nos damos cuenta, Roma era todo eso de color rojo. Y si queremos regresar, regresemos aquí, ¿ve? Todo esto que aquí está de verde y amarillo, del año 753 a.C. al 565 después de Cristo, era el derecho romano. Pero nosotros diríamos, ¿verdad? Pero si España, ¿cuándo descubre esta parte del mundo? En 1542, ¿verdad? O en 1492. 492. Ah, sí, en 1492. O sea, ya habían pasado más de 1000 años, pues, de que estuvieron dominados por los romanos. Sí es cierto, ya habían pasado más de 1000 años. Sin embargo, los españoles seguían teniendo las mismas normas que los romanos habían creado. O sea, los españoles crearon algunas modificaciones, algunas adecuaciones, pero en el fondo, las normas que tuvieron los españoles cuando vinieron a esta parte del mundo eran las mismas que les habían impuesto los romanos cuando los habían dominado. Entonces, por eso es que cuando vienen a esta parte del mundo, lo que nos traen son esas normas que ellos tenían con una fundamentación en el derecho romano. Eso es lo que vino, eso es lo que trajeron para acá. Esa es una razón. La segunda, realmente el derecho romano es importante porque al final de cuentas de ahí nace buena parte del derecho que tenemos en toda esta parte del mundo, en toda esta parte que se conoce como América Latina, ¿verdad? Y somos América Latina porque el latín es la base de nuestro idioma y el latín era el idioma de los romanos. Entonces nos damos cuenta de la vinculación, ¿verdad? Roma incidió tanto que eso se mantuvo en España y eso fue lo que ellos nos trajeron a nosotros. Pero aquí lo que más importa es el derecho civil. Más adelante vamos a hablar por qué el derecho civil. Más adelante vamos a explicar en qué consiste el derecho civil y lo vamos a distinguir de los demás. Por ahora que nos quede la idea de que hay un derecho que se llama derecho civil. El otro semestre van a llevar ustedes derecho civil 1. Luego van a llevar derecho civil 2. Y primero Dios en el 2024 van a llevar derecho civil 3 y derecho civil 4. Son 4 derechos civiles. Bueno, pues resulta que hablando en el ámbito del derecho civil, ¿cuándo se hizo el primer código de derecho civil? El primer código civil en el mundo, el primer código civil que tuvo la humanidad, se hizo en el año 1804, allá en Francia.
Para esa época en Francia había un señor que fue un militar muy famoso, que incluso vino hasta esta parte del mundo tratando de dominar territorios. Este señor a veces se le hace chistes de que era bien bajito. ¿Cuál era el nombre de ese señor? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, muy bien. Pues resulta que durante la época de Napoleón Bonaparte, en Francia se hace el primer código, allá en 1804, el primer código civil. ¿Ya? El primer código civil se crea en 1804 en Francia por Napoleón. Por eso es que incluso a ese se le conoce como el Código de Napoleón, el Código de los Franceses, 1804. Vaya, ahora vengámonos acá, a Guatemala. ¿Cuándo se hizo el primer Código Civil en Guatemala? El primer Código Civil en Guatemala se hizo en el año 1880. Nos damos cuenta, ¿verdad? Casi 80 años después que los franceses hicieron su primer Código Civil, nosotros hacemos nuestro primer Código Civil. Pero cuando se creó por parte del presidente Justo Rufino Barrios la comisión que se iba a encargar de elaborar este código, los integrantes de la comisión no se la complicaron. Igual como ahora, ¿verdad? Ahora si vengo yo y les digo, vamos a dejar un trabajo de investigación, lo más seguro es que ustedes empiezan a buscar en el internet el tema, lo copian, lo pegan en otro documento y ahí viene ya, hecho el trabajo, ¿verdad? A veces ni lo leen, solo lo copian y lo pegan. Bueno, pues esa práctica no es nueva. Allá en aquella época, los integrantes de esa comisión encargada de formular el Código Civil de Guatemala vinieron y dijeron, ala, tenemos que hacer un Código Civil, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, tomemos el de Francia. Y se trajeron el Código de Francia, lo adecuaron a la realidad guatemalteca y así conseguimos nuestro primer Código Civil. Nos damos cuenta, el Código Civil de Guatemala tiene fundamentación en el Código Civil francés, en el Código Civil de Napoleón. Ahora, algo que no hemos dicho es, muy bien, ¿y cómo se hizo el Código francés de Napoleón? Ah, bueno, pues Napoleón era un admirador de Roma, porque se recuerdan, él que andaba buscando construir un imperio también, ¿verdad? Él también dirigía ejércitos y quería hacer del dominio de Francia a muchos otros pueblos. O sea, él tenía un sueño, él tenía una admiración por lo que ocurrió en Roma. Y cuando él dijo, hagamos nuestro Código Civil, lo que hizo fue tomar el derecho romano. Entonces, el Código francés se basa en el derecho romano. Y ese Código francés es el que sirve de base para el Código Civil guatemalteco. Nos damos cuenta entonces por qué el derecho romano es tan importante. El derecho romano es importante porque al final de cuentas ese derecho es el que vino a esta parte del mundo con los conquistadores. Y ese derecho romano es el que también sirvió de base para ese código francés, que es el que después sirve de fundamento, de base para la elaboración del Código Civil guatemalteco. Por eso es que estudiamos el derecho romano. Porque cuando estudiamos el derecho romano vamos a conocer el origen del derecho civil guatemalteco. Cualquier, o no cualquiera, pero la mayoría de las expresiones que encontramos en el Código Civil, por ejemplo, diría alguien, el concepto de persona, el concepto de familia, el concepto de herencia, el concepto de contrato, los contratos de compraventa, contrato de mandato, contrato de mutuo. Todas esas palabritas, a esas se les conocen como instituciones, todas esas instituciones tienen su origen en el derecho romano. Cuando nosotros estudiamos el derecho romano, conocemos el origen y la evolución que han tenido las instituciones del derecho civil guatemalteco. Por eso estudiamos derecho romano, porque nos permite conocer el origen y evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco. Y es este curso el que les va a servir de base para lo que van a estudiar en los 4 cursos de derecho civil que vienen posteriormente. En esos 4 cursos van a estudiar lo mismo que vemos acá, solo que obviamente con más detalle y
más con la actualidad. Pero el origen y casi que buena parte de lo que hoy todavía se es, lo encontramos allá en el derecho romano. ¿Alguna duda? Ninguna, Lic. Bien, entonces, si no hay dudas, con esto tenemos ya dos respuestas, ¿verdad? Para obviamente dos preguntas. Por favor, ¿quién colabora dándole respuesta a la primera? ¿Qué es el derecho romano? Sí, Sabrina. El derecho romano es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los romanos en la época de la esclavitud. Muy bien. ¿Alguien más? El conjunto de normas que regularon la conducta externa igual de los ciudadanos romanos en la época de la esclavitud. Muy bien, gracias, Marisol. Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué estudiamos derecho romano? Sí, Pablo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Desde mi perspectiva, se estudia el derecho romano ya que en él se fundamenta la mayoría de ordenamientos jurídicos de los estados. Muy bien. Lo único es que no debemos de generalizar, porque es cierto, va a ayudar a todo el derecho, pero en el caso de nosotros lo estudiamos porque ahí encontramos el origen y la evolución de las instituciones del derecho, pero no de todo el derecho, sino solo de uno en particular. ¿De cuál derecho? Del civil. Derecho civil. Derecho civil, ¿ya? Entonces, seamos precisos en eso, ¿ya? Estudiamos nosotros, ustedes, acá en la Universidad de San Carlos, estudiamos el derecho romano porque nos permite conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces, ahora que ya tenemos la respuesta a eso, ya sabemos qué es el derecho romano y por qué lo estudiamos, bueno, pues podemos descansar y estar listos para el próximo jueves, y ahí sí ya vamos a conocer el programa, las actividades, la metodología, el material, cómo van a ser los exámenes y otros detalles. Entonces, muchas gracias, reitero mi bienvenida, esperamos que todo marche bien, se cuidan y estamos nuevamente el jueves a las 16 horas. A usted, gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde.